Sabemos que las ecuaciones lineales se encuentran en distintas áreas de estudio. La electrónica es una de ellas. Por lo tanto, vamos a analizar un circuito con múltiples fuentes de corriente y de voltaje. Para esto vamos a utilizar el teorema de superposición, el cual consiste en el cálculo de la contribución que tiene cada fuente de manera independiente dentro del circuito. Es decir, se va a calcular por separado la contribución que tiene cada fuente dentro del circuito. Para esto vamos a apagar las demás fuentes y solo vamos a dejar una encendida. En este caso quedarán al final de todos los cálculos ecuaciones lineales, las cuales se van a resolver por dos métodos, el método de Cramer y el método de Gauss-Jordan. Esto con el objetivo de poner en práctica todo lo aprendido durante el curso. En este problema se nos presenta un circuito en el cual a partir del teorema de superposición se debe encontrar el voltaje en la resistencia de 1 kΩ. Este principio o teorema es muy útil para analizar circuitos, ya que es otro nombre para la propiedad aditiva de la linealidad. Para resolver dicho problema se deben seguir una serie de pasos. Se debe ir apagando las fuentes independientes excepto una, para así encontrar una salida de voltaje, aplicando ya sea análisis nodal o análisis de mallas. Para apagar una fuente de voltaje se debe reemplazar por un cortocircuito o cable. Para apagar una fuente de corriente se debe de reemplazar por un circuito a viento. En este teorema no se deben apagar fuentes dependientes, ya sea de corriente o de voltaje. Se debe repetir el primer paso para cada fuente, y de esa manera se encontrará la contribución total mediante la suma algebraica de todas las contribuciones de las fuentes independientes. Al resolver el circuito en curso obtuvimos dos sistemas de ecuaciones, el primero de 4×4 y el segundo de 3×3. Para la solución del primero se recurre al método de Cramer 4×4, mientras que para el segundo ocupamos del método Cramer 3×3. No obstante, ocupamos algunos otros métodos para la comprobación. El primero fue comprobado por Gauss-Seidel, mientras que el segundo ocupó de Jacobi. Cabe mencionar que para la comprobación en MATLAB con Jacobi necesitamos que sea una matriz dominante, lo cual el primer sistema no cumplía, pero el segundo sí. Cabe mencionar que el valor de las corrientes que da el Excel está en miliamperios, ya que al buscar los valores de V0' y V0', se usará la ley de Ohm, aunque el circuito nos demuestra que en la parte de buscar su voltaje señalado nos da el valor de la resistencia desde el principio con un valor de 1 kΩ. Entonces, al usar la ley de Ohm y sustituir los valores de V0' nos da un valor de 0.685 volts y el de V0' nos da un valor de 5.485 volts. Al tener los valores de V0' y V0', se suman ambas para así obtener el final de V0, de tal manera que nos da un valor total de 6.171 volts. Teniendo en cuenta estos valores dados por medio de las ecuaciones lineales para obtener los valores de las corrientes de las mallas que se produjeron en el circuito y el resultado de V0, se recurrió a comprobarlo en el código de MATLAB, y como resultado MATLAB generó el mismo resultado igual al resultado generado por Excel. Se puede decir que, gracias a los sistemas de matrices, la solución de los sistemas de ecuaciones lineales, grandes o pequeños, es posible, y así podemos hallar los datos que nosotros queremos encontrar, u obtener los valores de ciertas variables de una ecuación, como es el caso del problema que se solucionó en este proyecto. Fue posible encontrar los valores de ciertas corrientes, utilizando el método de Cramer, y para rectificar las respuestas se recurrió a otros métodos, como lo son Gauss-Seidel y Jacobi.